Muy buenas noches, tengan todos, sean muy bienvenidos. Y hoy nuevamente, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, nos encontramos delante de la palabra del Dios vivo, con un gozo, con un deseo de poder aprender, de poder ser guiados, de recibir dirección de lo alto para continuar en este andar, en este caminar, enfrentando estos días difíciles, enfrentando circunstancias difíciles, pero también gozosos y alegres de saber de que tenemos la preciosa y poderosa palabra de Dios que nos da sabiduría para vivir en este tiempo. Hoy continuamos dando una mirada a los salmos y estaremos meditando en el Salmo 119 y hoy estaremos desde el verso 81 hasta el verso 88. Estamos llegando ya a la mitad de este extenso salmo. Estamos llegando ya a la mitad de este hermoso salmo compuesto que parece un himnario de la vida, que parece la anatomía del alma y del corazón del ser humano y del siervo de Dios. Así que con gozo, con alegría, nuevamente abrimos la palabra y le pedimos al Señor su guía, su dirección, que es siempre importante y necesario. Gracias, Señor, gracias por esta bendición preciosa, maravillosa, especial, de poder encontrarnos contigo, Señor, y con gozo y un deleite abrir tu palabra y poder recibir de ti sabiduría de lo alto, fortaleza y poder ser consolados en medio de cualquier circunstancia. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que está escuchando este hermoso salmo y que de la misma manera podamos salir, Señor, nosotros renovados y fortalecidos en nuestro ser interior para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, hemos estado avanzando, ya estamos en el versículo 81 y hemos visto que este salmo resalta, enfatiza y nos deja bien claro, enfáticamente, la importancia de la palabra de Dios. Es un salmo que nos da ese aliciente para poder confiar completamente en la hermosa, preciosa y poderosa palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, para que hasta el día de hoy el pueblo de Dios reciba instrucción y fortaleza. Qué hermoso ver que sí, constantemente, continuamente, hay un énfasis del salmista a permanecer en la palabra, a conocer la palabra, a apreciarla y valorarla, desearla y de la misma manera ponerla en práctica, vivirla, no solamente guardarla como un tesoro de gran valor, sino también como una guía, como una instrucción de gran valor para nuestro diario vivir. Y nos encontramos ahora en esta sección y comienza, vamos a dar lectura desde el verso 81 hasta el verso 88 y seguidamente, pues, como de costumbre, enfatizaremos en unas grandes y preciosas verdades. Lo hacemos a manera devocional, por eso le hemos dado el título de una mirada a los salmos, de una manera que hoy miércoles a mitad de semana podamos ser fortalecidos y mantenernos en contacto con la palabra y mantenernos allí aferrados a la palabra. Así que es un panorama, es una mirada, pero de la misma manera le pedimos al Señor que un versículo
una palabra, una verdad allí pueda guiarnos y pueda tomar posesión de nuestra mente y nuestro corazón en medio de las circunstancias que estemos viviendo, y nos aferremos a ella y la tomemos como lo que es la palabra de Dios, que nos acompaña y que es tan necesario para nuestra vida. Así que la palabra de Dios dice así: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guárdame y guardaré los testimonios de tu boca. Qué hermosa oración. Este es un clamor, este es un encuentro en oración, elevando no solamente una expresión de los labios, sino es una expresión vívida, sentida, completa, total, de su mente, de sus emociones, de su intelecto, de su vida, de su voluntad, de una manera íntegra. Él se presenta al Señor con todo su ser. Y qué importante es ver aquí las circunstancias en las cuales Él está escribiendo, las circunstancias en las cuales Él está elevando esta oración. Y el verso 81, Él manifiesta que está desfalleciendo en su alma, en su ser interior, da el sentido de que está agotado, que está cansado, que está extenuado, que está desfalleciendo, que está menguando. Y lo primero que hace es reconocer su condición. Él no esconde su condición porque Él es el rey y porque Él tiene que tener una fachada de una persona que no tiene debilidades como ser humano, y de lo cual puedan después menospreciarlo y hablar de él. No, Él se presenta sinceramente. Él habla de su condición real. Él no niega su condición. Él no escapa de su condición. Él no huye de su condición. Al contrario, Él corre en su condición, en sus circunstancias, delante del único que puede ayudarlo, delante del único que puede fortalecerlo. Por eso dice: desfallece mi alma por tu salvación. Y la palabra de Dios nos enseña que no solamente Dios nos da salvación de el alma, salvación para vida eterna, salvación de nuestros pecados, pero también nos salva de situaciones difíciles, nos salva en medio de los peligros, nos salva en medio de las tentaciones, nos salva en medio de las persecuciones. Y esta alma, este corazón, esta vida está cansada, agotada, está desfalleciendo, dice él, está casi que al borde de morir, ¿no? Pero dice algo precioso: pero más espero en tu palabra. Es decir, es sincero con el Señor, viene sin esconder su condición. Él es abierto delante del Señor, reconociendo que el Señor es el que puede ayudarle, y Él dice: me he aferrado, he esperado en tu palabra. Es en tu palabra, sí, estoy allí casi que, pero me aferro a tu palabra. Sí, estoy allí cansado, extenuado, pero me aferro a tus promesas. Está reconociendo que en la palabra de Dios hay poder, que en la palabra de Dios
hay vida, que en la palabra de Dios hay fortaleza, que en la palabra de Dios hay instrucción para el alma y para la vida, para el andar, hay sabiduría para enfrentar las circunstancias y aún en medio de su cansancio, su agotamiento extenuado, como lo describe, desfalleciendo en el alma, él confía en el único que puede darle salvación. ¿Y cómo lo hace? Pues aferrándose a las promesas de aquel que salva, aferrándose a las promesas del Señor. Luego en el verso 82, no solamente emocionalmente está desfalleciendo, sino que también físicamente está desfalleciendo. Dice, desfallecieron mis ojos también están allí agotados, extenuados. Estoy extenuado emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Y dice, por tu palabra, siempre confiando, siempre esperando. Está en una agonía. Quizá usted se ha encontrado en algún momento de su vida también en una agonía profunda, en una agonía del alma, en una agonía emocional, en una agonía aún física. Y lo que nos enseña la palabra es que debemos de esperar en el Señor, de que debemos de aferrarnos a sus promesas, de lo que el Señor ha prometido, Él lo cumplirá, que el Señor es fiel a sus promesas, que el Señor es fiel a sí mismo, que el Señor es fiel para perdonar, que el Señor es fiel para restaurar. Y dice, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque sabe que en el Señor hay verdadera consolación, porque sabe que en el Señor hay una genuina restauración, que no solamente puede restaurarlo físicamente, que no solamente puede restaurarlo espiritualmente, sino que en ese candor, en ese abrazo, en esa consideración, el Señor viene a dar consuelo, el Señor viene a restaurar, y allí entonces nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, de una manera maravillosa, milagrosa, viene y es transformada, y vemos las promesas de Dios, esperamos en las promesas de Dios y tomamos nuevos aires, tomamos nuevas fuerzas. Aún quizás seguimos en medio de las mismas circunstancias difíciles, pero ya no nos abruma, ya no desfallecemos, ya no nos sentimos que vamos a perecer. No, es como que sabemos que el Señor está avanzando con nosotros, que el Señor nos está llevando de la mano, que el Señor está en nuestro ser interior, dándonos ese gozo, cambiando el lamento en baile y cambiando nuestra percepción, porque a veces en medio de una situación tan difícil como esta, algo mínimo, pequeñeces quizás, sí, circunstancias difíciles, pero a veces en medio de esta situación todo lo maximizamos, todo lo magnificamos, y vemos que al ser restaurados enfrentamos estas situaciones y vemos que las vencemos, damos pasos hacia adelante, vemos que atrás van quedando esas circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque muchas veces todo depende de la actitud como enfrentamos las circunstancias. Y si en nuestra actitud están las promesas de Dios, tenemos la victoria que nos da el Señor. Así que Él sabe que el único que puede darle salvación es Dios, y que el único que puede darle verdadera consolación es el Señor. Y allí el verso 83 entonces dice, porque estoy como el odre al humo. Nuevamente en este vaivén de emociones, en este avance y enfrentamiento de nuevas circunstancias difíciles, Él expresa sus sentimientos, Él expresa su condición. Dice que está como el odre al humo. El odre era esas vasijas que se hacían de cuero de animal,
y luego se ponían en el humo para que se secasen, pero si permanecían por mucho tiempo en el humo, pues se secaban en demasía y se arrugaban y muchas veces ya no servían para el uso, porque al poner el vino, el contenido, entonces se resquebrajaban, se rompían, ¿sí? Y él se siente de esa manera, se siente seco, se siente arrugado, se siente como que no sirve para nada. Esa es su condición. Y al tal punto emocionalmente que él le pregunta al Señor, ¿será que ya llegó mi fin? ¿Será que ya llegaron mis últimos días? Pues entonces dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? Ya estoy viendo que prontamente todo va a terminar, que todo va a acabar, y lo que le espera entonces es el juicio. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Y ve entonces que ya no solamente es una lucha interna, sino que también es el reflejo de las luchas externas, quienes le persiguen, quienes lo atacan, quienes proceden mal en contra de él. Él dice, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Y en la ley, en el Antiguo Testamento, cuando se abría una cisterna, tenían que tener mucho cuidado de no dejarla abierta, porque si un animal caía, lo que nos dice el Antiguo Testamento, la ley, es que el que la abrió debía de restituir el valor de la pérdida, ¿no? Y él ve que no estaban obrando conforme a la ley, estaban abriendo hoyos para tenderle una trampa, y así entonces él cayera allí y ser víctima entonces del acoso, de la violencia y de la persecución. Y dice entonces, todos tus mandamientos son verdad. Todos, absolutamente todos, todo lo que el Señor ha dicho en su palabra es verdad. Esta es la palabra de Dios, porque por ahí hay algunas corrientes que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios, y esto es algo muy peligroso, porque entonces ¿quién define lo que es y lo que contiene? Y lo que vemos a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis es que esta es la palabra de Dios. Todos tus mandamientos son verdad, son verdad. Y dice, sin causa me persiguen. Y recordamos al Señor Jesucristo, que también lo persiguieron sin causa, que lo atacaron sin causa. Y Él nos modeló la paciencia, Él nos modeló el amor, Él nos modeló la perseverancia. Y de la misma manera nosotros también, como iglesia, al ser perseguidos, al ser atacados en algunos países, vemos cómo cristianos están siendo asesinados, masacrados, y sin causa, pero Él da un clamor, que a veces es lo único que podemos hacer en circunstancias complicadas, decirle, Señor, ayúdame, socórreme, líbrame, rescátame. Señor, lo único que podemos es expresar desde lo profundo de nuestro ser esas palabras de socorro y de auxilio. Quizás emocionalmente desfalleciendo, físicamente desfalleciendo, siendo y sintiendo que ya no sirve para nada, que está seco como un odre al humo, que los soberbios le están atacando, que los días de su vida ya él parece que están llegando a su fin, tiene la impresión de que su vida está acabando, y entonces allí, ayúdame, socórreme. Pero es una ayuda con fe, porque él espera en la palabra. Aquí hay una lección de fe maravillosa. Nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios, nuestra fe se sostiene en las promesas de Dios, nuestra fe crece en el conocimiento del Dios de la palabra, y allí entonces podemos decir, hacer una expresión desde lo profundo de nuestro ser, Señor, ayúdame, socórreme. Y la palabra de Dios nos promete
que Él viene a nuestro auxilio, que Él viene a nuestro socorro, que Él es fiel, que Él es nuestro Señor, que nosotros somos sus hijos, que hemos sido adoptados, que somos la niña de sus ojos y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y dice entonces: casi me han echado por tierra, estoy allí casi al borde, pero dice: pero no he dejado tus mandamientos. No importa las circunstancias que usted pueda estar viviendo, casi desfalleciendo, casi allí en el hoyo, casi allí en el abismo, pero dice: no he dejado tus mandamientos. Y esto nos lo enseñan todos los personajes de la palabra de Dios a lo largo de la historia. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová para siempre. Aunque Jehová me matare, en él esperaré. Y ahora él dice, el salmista: casi estoy allí al borde de la destrucción, pero no he dejado tus mandamientos. Qué perseverancia, qué lección de fe. Qué lección de carácter, qué lección de actitud más preciosa. Y ahí entonces viene ese clamor, aferrado a las promesas de Dios. Él dice: vivifícame conforme a tu misericordia. Dame vida, dame una nueva pasión, dame nuevas fuerzas, dame un nuevo deseo, dame una nueva actitud. Vivifícame desde el ser interior, toda mi mente, mi corazón, mi voluntad. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Él ha guardado los testimonios del Señor. Él ha esperado en la palabra del Señor. Él no se ha olvidado de los estatutos del Señor. Él no ha dejado los mandatos del Señor en circunstancias bien difíciles. Y ahora Él dice que después que el Señor lo rescate, que el Señor lo salve, que el Señor lo ayude y que el Señor lo vivifique, Él se mantiene firme en continuar esperando en la palabra de Dios, en continuar caminando en los mandamientos del Señor, y Él promete guardar la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y que lo que nosotros proponemos en nuestra vida delante de Dios, le pedimos al Señor que nos dé fuerzas, que nos dé el carácter para vivir su palabra. Esta verdad también la vemos en el Nuevo Testamento, y ya para terminar, allí en 2 de Corintios capítulo 4, dice el verso 7, pero tenemos este tesoro, la palabra de Dios, en vasos de barro, nosotros seres débiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué hermoso, qué precioso. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso salmo. Gracias por tu presencia, gracias por tu guía, por tu sabiduría. Y ahora, oh Señor, extendemos esta bendición a cada vida, a cada alma, a cada hogar que escucha hoy tu palabra, para que sean de la misma manera vivificados, renovados, transformados, y que continúen esperando en tu palabra, y que allí, Señor, cuando tú obres de una manera poderosa, se mantengan constantes y firmes en tu palabra, y allí, Señor, tú seas exaltado. Así, Señor, la excelencia del poder sea siempre tuyo y no de nosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada persona en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga, Dios les guarde y como cada miércoles una mirada a los salmos y siempre, siempre venimos a la casa del Señor domingos 11 de la mañana y allí venimos con un corazón dispuestos a ofrecer sacrificios de labios, frutos que confiesen el nombre de nuestro Señor. Sí, venimos a dar al Señor alabanza. Y cuando damos, entonces el Señor promete que Él honra a los que le honran y salimos entonces nosotros gozosos, alegres, renovados. Cada domingo, 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración en Brandon, Florida. Dios les guarde, que tengan una feliz noche.